Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Catherine Mejía Durán y soy beneficiaria del Fondo para la Reparación y Atención de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Y en la tarde de hoy me encuentro con... Buenas tardes, mi nombre es Leslie Benítez, soy estudiante de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Bueno, Leslie, durante estos semestres hemos tenido la oportunidad de compartir con amigas y compañeras de la carrera de Negocios Internacionales y pues en la tarde de hoy me gustaría que hablemos y que hagamos análisis críticos sobre cómo fue el proceso para que el conflicto armado en Colombia se diera, por qué se dio el conflicto armado, algunas perspectivas. Y pues no vamos a entrar en detalles, pero pues lo importante es que relacionemos esos aspectos culturales, sociales y económicos que dieron el paso a este gran suceso, bueno, horrible suceso, que fue el conflicto armado en Colombia. Entonces, Nelly, ¿por qué crees que se dio el conflicto armado en Colombia? Pues yo creo que el conflicto armado se dio en Colombia por varios antecedentes, como son, por ejemplo, el Bogotazo, la época de violencia de los conservadores y liberales, que hubo la matanza de todos ellos, entre estos grupos y sí, entre esos conflictos. Tienes toda la razón, Leslie. Entonces quiero expandir un poquito más tu visión. Entonces hablemos desde inicios de la década de los 20, cuando la economía colombiana era fuerte en la exportación de café. Entonces los mayores beneficiarios o los que tenían el poder eran los terratenientes y pues los industriales cafeteros o burgueses industriales en esa época. Y ya empezó el pueblo a manifestar un descontento ante la desigualdad de ingresos, ¿sí? ¿Quiénes se quedaban con el dinero? Las personas, pues los productores de café, los terratenientes y la inversión extranjera directa que estaba sacando partido de todo esto, ¿no? Y las personas campesinas tenían bajos ingresos, malos tratos laborales y pues entonces desde allí empezó a manifestarse como esta insatisfacción social en nuestro pueblo, ¿no? En nuestra Colombia. Entonces tú me estabas hablando ahora del Partido Liberal y del Partido Comunista, ¿no? Conservador. Del Partido Conservador. Entonces tenemos la época de la violencia que fue en 1948 a 1958, ¿no? Entonces básicamente era el Partido Liberal y el Partido Conservador matándose entre ellos mismos. El Partido Conservador levantó los paramilitares, que era como una forma, eran asesinos a sueldo para defenderse, para defender los ideales conservadores, y tenemos las guerrillas liberales. Entonces vemos que desde allí ya empezó la población campesina a alzarse en un grupo armado para cada uno defender sus ideales, ¿no? lo que cada uno pensaba. Entonces, ya después de muchísimas muertes, como en el Bogotazo, que hubieron más de 3.500 personas murieron a raíz de lo del Bogotazo, el atentado que hubo en Chucurí, en San Vicente del Chucurí, todas estas muertes que hubieron a raíz, gracias a Dios, ya en 1958, después de la renuncia del presidente Pinilla el 10 de mayo, vemos que al fin el Partido Liberal y el Partido Conservador se sientan y llegan a un acuerdo, ¿no? De ya no más muertes, ya es suficiente, me imagino yo que llegarían como a eso, y entonces armaron el Frente Nacional. ¿Tienes idea de qué es el Frente Nacional, Leslie? No tengo idea. Bueno, el Frente Nacional fue un acuerdo que llegaron en 1958 el Partido Liberal y el Partido Conservador, perdón por repetirlo de nuevo, en donde básicamente terminó el conflicto bipartidista de los años 50. Entonces, dijeron, no más guerra, no nos matemos más entre nosotros, porque igual pues, lo que queremos es que Colombia crezca, que sea próspera. Entonces, acordaron que cada partido iba a tomar el poder, o sea, gobernaba un año el Partido Conservador, gobernaba un año el Partido Liberal. ¿Sí? Y pues que se iban a repartir los puestos públicos entre sus integrantes del partido, de cada partido. Entonces vemos ya que en 1960 asesinan al primer líder comunista de la región. Entonces tú me vas a decir, Jessica, pero ¿por qué me estás hablando de comunismo ahora? Si era con el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, ¿por qué crees? ¿Qué pasó eso? No sé. Bueno, entonces por aquel entonces, en 1960, Estados Unidos estaba promulgando o influenciando a la nación americana que no permitieran que el comunismo de la Unión Soviética entrara al continente, ¿sí? Entonces, esto es allí cuando Colombia firma la Alianza para el Progreso, que en esa época pues se llamaba así, que era Colombia contra el terrorismo,
y Colombia contra el narcoterrorismo, que eran los que financiaban, por decirlo así, estos actos. Entonces, entonces fue así que se reactivaron las autodefensas. Porque te acuerdas que en la pelea que hubo el Partido Liberal con el Partido Comunista, estaban los conservadores con los paramilitares y los liberales con las guerrillas, ¿no? Entonces cuando se acabó esto, ellos bajaron las armas, entregaron las armas, pero hubieron movimientos como que no entregaron armas por la desconfianza, no entregaron armas, entonces digamos que seguía latente como que esta presencia de conflicto. Entonces ya en 1960 Colombia, por decirlo así, dice que no al terrorismo y que la única forma de poder desmantelar todo esto es por la acción pacificadora, o sea, ataque. Entonces, se arman las FARC bajo el mando de Tiro Fijo, y esto pues que tiene lo que es las FARC, el ELN y el EPL, ellos tienen influencia socialista, comunista y pues leninista, que pues lo que pasó en Rusia, ¿no? Sí. Entonces, en 1961 un senador denuncia que pues el senador se llama Álvaro Gómez Hurtado. Entonces él denuncia que hay presencia comunista en unos departamentos que se hacen llamar departamentos independientes. Entonces está, por ejemplo, la República de Sumapaz, la República Independiente de Planadas, la República del Río Chiquito y la República Independiente de Lichada. Entonces allí empieza como a ver el gobierno la amenaza. Bueno, aquí se están armando grupos que van en contra de la soberanía que pues tiene ahorita el poder colombiano. Entonces empiezan a hacer esfuerzos masivos en 1962 para erradicar todo esto. Entonces ya empieza a entrar el ejército colombiano a combatir estas nuevas fuerzas que han surgido después de la época de la violencia, que son las FARC, el ELN y el EPL. Entonces, esto ya es la nueva época del conflicto armado, ya es una realidad, tenemos el ELN, las FARC. Entonces, vemos cómo durante todos esos años hubo matanzas. El ELN y las FARC por no renunciar a sus ideales y el gobierno pues por tratar de no perder el control de la soberanía. Entonces empezamos a ver que desplazamiento forzado, que las personas empiezan a perder sus tierras, empezamos a ver actos inhumanos como matanzas, violaciones, queman personas con sus fundos por quitarles así como la tierra, porque en esta época lo más importante es la tierra. Entonces empezamos a ver cómo estos dos, el gobierno y las guerrillas, empiezan a pelear por el poder de soberanía. Entonces, ¿qué tanta tierra tengo yo? ¿Qué tanta tierra tiene el otro? ¿Y qué tanto poder puedo obtener? Pero entonces aquí lo que vemos es que anteriormente en la época del partido de la violencia se peleaba por los ideales del pueblo, ¿no? Pero vemos que ahora las nuevas guerrillas se han corrompido, ya no estaban defendiendo solamente la desigualdad, sino que querían tomar el poder de Colombia como tal, ¿sí? Entonces vemos cómo ya el narcotráfico empieza a financiar fuertemente esto. Vemos que ya empezamos, la economía del narcotráfico es pujante y como nuestra balanza de pagos depende muchísimo de eso, bajo pues la pérdida del precio del café, bajo la pérdida de nuestra productividad económica, por así decirlo así. Pero entonces la Constitución de 1991, que se dio gracias pues por aquello de la década perdida de los 90, que formuló el Fondo Monetario Internacional, vemos como ya el capitalismo es un hecho. El capitalismo es un hecho ya en Colombia y vemos que no están de acuerdo estos grupos subversivos con eso. Ellos apoyan los ideales socialistas y pues no está mal. Yo digo que igual todo lo que se ha dado se ha dado debido a que hay personas insatisfechas y personas que están dispuestas a satisfacer esas necesidades, ¿no? Digo yo, ¿qué piensas tú? Pues yo opino que pues en la parte de la ideología, pues si se hubieran mantenido como tal con su ideología, pero sin corromperse, ya con la parte del narcotráfico, pues la guerra hubiera sido muy diferente. Totalmente. Entonces, lo que tú me acabas de decir, si no hubiera habido una respuesta armada, o sea, si no hubiera habido un ataque armado, no hubiera habido una respuesta armada, ¿cierto?
O sea, si nos vamos por las malas, pues cosas malas van a pasar. Entonces vemos que Andrés Pastrana en los 90 intentó con la zona de despeje llegar a un intento de que esta guerra se acabara, ¿no? Pero pues no lo logró, porque pues se instituyó el Plan Colombia, que fue como una política, o bueno, un proyecto que fue impulsado por el gobierno norteamericano de pues eliminar cualquier intento terrorista o cualquier ataque terrorista. El terrorismo es enemigo del Estado. Entonces vemos cómo se afianza más la guerra entre el ejército colombiano y que defiende pues obviamente la soberanía del país, del gobierno que está en ese momento, y pues vemos a las autodefensas también tratando de defenderse y contraatacar. Entonces, ¿por qué crees que el ELN, las FARC, no lograron su propósito, que fue tener la soberanía? El control de la soberanía, perdón. Pues considero porque pues de pronto por la respuesta que tuvo el gobierno, el ejército, el ataque más fuerte a esos grupos. Sí, pero ¿te acuerdas que hubo un golpe de Estado cuando el general Gustavo Rojas logró hacer un golpe de Estado? ¿Por qué no hubieran ellos también formulado un golpe de Estado? No sé. Bueno, sencillamente porque las bases con las que fueron fundados las FARC y el ELN ya se habían perdido, que fue el socialismo y la igualdad para todos. Se corrompió. O sea, yo digo que si ellos hubieran mantenido el foco o la visión de su fuerza en las necesidades del pueblo, hasta de pronto hubieran logrado un cambio, ¿sí? Si incluyen a la población entre sus planes y las hacen participativa, yo creo que hubieran llegado a la victoria. Y en Colombia de pronto no sería como es ahora. No estoy diciendo que estoy a favor de eso, claro está, no. Estoy diciendo que ellos no supieron defender las bases con las que se fundaron y se corrompieron con el tiempo, gracias al poder del narcotráfico y bueno, todo ese montón de dinero que se empezó a lavar tras todo este campo del narcotráfico. Entonces vemos que en 1990 se expandió estos grupos de guerrillas, y cómo el gobierno colombiano empezó contestó con ataques militares para poder controlar el poder de su soberanía. Entonces, hechos que se pueden resaltar: desigualdad social y redistribución de riqueza a partir de 1920, cuando las ganancias iban a los industriales burgueses y los campesinos se quedaban con migajas, ¿sí? Vemos la participación política y social, que fue ya el Partido Conservador y el Partido Liberal tratando de cada uno pues defender sus ideales, lo cual es totalmente pues normal, ¿no? Yo digo que cada quien tiene derecho a defender sus ideales, pero lastimosamente lo hicieron de una forma muy violenta, murieron muchísimas personas, y pues hasta el fin entraron en razón y hicieron pues la negociación del Frente Nacional. Y vemos la activación de recursos de preservación, que fue pues, por ejemplo, Estados Unidos prestó personal militar para que viniera aquí a Colombia y formara bases para poder entrenar a nuestros militares, para poder contrarrestar a estos terroristas que ahora eran las FARC y el ELN. Entonces yo digo que todo ha sido un contexto muy cultural, que con el tiempo fue perdiendo su foco y se convirtió ya, o sea, de defensores del pueblo, de la desigualdad, pasaron ahora a ser terroristas. ¿Qué opinas tú de eso? Pues lo mismo que tú dices, de que pues se perdió el foco de los ideales y que se fue para una parte más egoísta de conseguir ellos mismos su dinero, así sea ilegal. Entonces, lo que fue el presidente Pastrana, que pues no pudo llegar a ningún acuerdo con el ELN. Después vimos que el presidente Uribe, la decisión que tomó fue de atacar, ¿no? El terrorista es enemigo del país. Y vimos ya con el gobierno de Santos que él dio una mirada diferente. Dijo, no más guerra. Además, recordemos que pues, el único beneficiario de todas estas guerras pues, son los productores de armas. ¿Sí? Todo nuestro fisco se iba para la inversión armamentaria. Eso no tiene sentido. O sea, había niños que necesitaban educación, había un déficit en el sistema de salud. Siempre ha habido un déficit en el sistema de salud. Siempre ha habido una austeridad social, una austeridad fiscal total, porque todo se iba para la guerra.
Entonces vemos que Santos da una mirada diferente. No estoy diciendo que soy seguidora del presidente Santos, pero estoy diciendo que pues dio una mirada diferente. Dijo nomás, lleguemos a un acuerdo, empezó a hacer reuniones con las FARC para poder llegar a un cese de fuego. Entonces vemos que el 26 de septiembre del año pasado habían llegado a un acuerdo y el pueblo fue convocado al plebiscito, ¿no? Y ganó el no. Entonces, igual el gobierno siguió adelante con este proyecto y el 24 de noviembre de 2016 se firma el acuerdo de paz y ya el 1 de diciembre de 2016 empiezan a entregar las armas. ¿Qué piensas tú de todo esto? Bueno, con lo del proceso de paz, pues en parte el propósito era muy bueno, es muy bueno, ya que pues se intenta eliminar tantos años de guerra, eliminar un grupo, pero el problema fue que solo una parte de ese grupo sí decidió desmovilizarse, más otras partes decidieron seguir por ese camino. Entonces, pues sí, desaparece el nombre de las FARC, pero se siguen formando más grupos. Sí, eso es como que nos da esperanza, pero a la misma vez nos mantiene temerosos, ¿no? Igual, todavía seguimos tenemos todavía una Colombia violenta, pues por aquellos grupos que faltan todavía. Ojalá lleguemos a más acuerdos con el ELN, ¿no? Y que Colombia pueda ser un país lleno de paz. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta época de violencia después de que ya se firmó este tratado de paz? ¿Actualmente? Sí, ¿cuáles son los resultados? O sea, ¿qué queda después de todo esto? ¿Y ahora qué nos quedó? Pues lo que considero que quedaron pues de tantos años de violencia fueron las víctimas. Sí, Leslie. Efectivamente, toda esta lucha por el poder, decirlo así, el dominio de la soberanía que hubo entre el Estado y las FARC y el ELN, todo esto se dio físicamente en el espacio de los campos, ¿no? Pues sí, en las ciudades hubieron atentados y todo esto, bueno, muchas cosas pasaron, el Bogotazo, pero entonces el mayor foco de violencia, bueno, el lugar donde más se vio la violencia fue en el campo. Entonces aquellos campesinos que tenían sus hogares tuvieron que salir corriendo y dejarlos botados por amenazas de muerte, por secuestros. Es más, hasta los propios niños eran reclutados para prestar servicios a las FARC, a la ELN. Las mujeres eran violadas. Muchos crímenes de lesa humanidad, mejor dicho, hubo una total violación a la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces vemos como el saldo que queda después de todo ese tiempo, de todos esos años de guerra, que empezó con la época de la violencia y con la desigualdad social y con esa manifestación de insatisfacción de parte del pueblo y pues sí, de ambas partes, ¿no? Entonces vemos como el saldo que termina es esto: muertes, niños sin padres, mujeres sin esposos, familias sin sus integrantes, porque pues hubieron muchas familias que tuvieron muchas pérdidas, cómo hubo reclutamiento forzado de niños para ser parte de estas milicias, diciéndolo así, de esta manera, y obviamente un gran dolor en los colombianos, porque fueron años de masacres, personas inocentes murieron, y creo que fue innecesario, pero que todo fue causado pues desde un inicio por factores económicos, sociales, políticos, que aún así todavía nos cuesta entender, ¿no? Entonces, estas personas víctimas del conflicto armado tienen unos derechos. ¿Cuáles crees tú que son los derechos? Pues yo considero que restitución de sus tierras, pues ya en un proceso, ya cuando ya no haya más peligros de volver allá, restitución de tierras, salud, ya que pues si se le quita donde vive, entonces el gobierno tiene que entregarle los derechos a ellos, en parte pues salud, educación, esos derechos. Sí, Leslie. Las víctimas del conflicto armado tienen derecho a vivir, a seguir con sus proyectos de vida, reintegrarse a la sociedad y terminar, por decirlo así, viviendo una vida feliz. Sí, pasó lo que pasó, el gobierno en estos momentos está tomando medidas para que las personas que sufrieron todos esos actos violentos puedan tener una vida y puedan vivirla en paz. Entonces, el gobierno propone, ¿cómo se dice eso? Está ejecutando medidas. ¿Cuáles son? Entonces,
podemos hablar un poquito sobre la reparación integral a las víctimas. Entonces, podemos ver que para que una víctima pueda acceder a estos derechos, tiene que seguir la ruta de asistencia y reparación integral que brinda el gobierno de la unidad para las víctimas. Entonces, existen las medidas de satisfacción, la medida de rehabilitación, de restitución, garantías de no repetición y indemnización administrativa. Entonces, cuando hablamos de medidas de satisfacción, hablamos, por ejemplo, uno de los beneficios para las víctimas del conflicto armado es de que los hombres no están obligados a prestar servicio militar. Y las personas desaparecidas están siendo buscadas, que aún pues, no se sabe de ellas. Otra medida de reparación integral es la rehabilitación. Entonces, aquellas personas que fueron víctimas de minas antipersona, de heridas por bala, tienen derecho a asistencia médica, y también aquellas personas que perdieron sus seres queridos tienen derecho a una asistencia psicológica para que puedan superar todo este trauma. Entonces, también es de la reparación integral, también está la restitución de tierras, como lo dijiste ahorita. Entonces, aquellas personas que perdieron sus tierras tienen derecho a recuperar estas mismas tierras. Eso sería restitución. Pero si estas personas quieren sus tierras, pero en otro lugar, sería reubicación de estas personas. Entonces, también tiene las garantías de no repetición, ¿sí? Entonces, el gobierno adelanta acciones para que pues, la paz se mantenga. Y también hablamos de indemnización administrativa. ¿Tú qué piensas tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es administración administrativa para ti? ¿A qué te suena? En parte económica. Exactamente. Entonces, no es que te vamos a pagar porque hayas sufrido, ¿no? Es solamente una compensación por todo ese daño que las víctimas han sufrido. Bueno, que hemos sufrido. Entonces, hablemos un poquito de los montos de indemnización. Entonces, aquellas personas que fueron víctimas de homicidio, desaparición forzada, secuestro, lesiones que produzcan incapacidad permanente, tienen derecho hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del pago, ¿sí? Ellos tienen derecho a esa compensación. Aquellas personas pues, que sufrieron daños que no causen incapacidad permanente, entonces torturas, reclutamiento forzado, niños que fueron concebidos tras violaciones, tienen derecho de recibir hasta 30 salarios mínimos legales vigentes. Y pues los desplazados por desplazamiento forzado a causa de la violencia tienen derecho a recibir hasta 17 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, las líneas de inversión para el programa de acompañamiento que ofrece el gobierno está compuesta de 4. Entonces, en la primera tenemos una formación académica. Entonces el gobierno te apoya para que tú puedas realizarte como un técnico, un tecnólogo o universitario. También te apoya para que tengas proyectos productivos. También te apoya para que puedas adquirir una vivienda o mejorarla si ya la tienes. Y también en la adquisición de inmuebles rurales. Entonces vemos el compromiso total que tiene el gobierno de Colombia, de la unidad de reparación de víctimas, pues para con las víctimas, ¿no? Ese compromiso que pues hasta el momento yo he visto los frutos y me he visto totalmente beneficiada y he podido vivir este sueño que es estudiar y ser una profesional, Leslie. Entonces, ¿qué piensas tú de las acciones que ha tomado el gobierno hasta ahora, de las nuevas oportunidades que se les están dando a estas personas que pues, han sufrido todos esos traumas a causa de la violencia? ¿Y cuál es el panorama que tú tienes frente al Tratado de Paz con las FARC? Pues yo considero que el gobierno pues, ha hecho un buen trabajo pues, en la parte de indemnización de las personas. Pues obviamente se tiene que ver si la persona de verdad sufrió ese daño, porque últimamente pues suenan muchos casos de que personas que nada que tienen que ver con problemas de que los han atacado, por procesos ilegales intentan tomar lo que a las personas que sí lo sufrieron deberían recibir. Y pues considero que pues ha hecho un buen trabajo en la parte, por ejemplo, educacional, ya que muchas personas pueden realizarse en la parte, pueden realizarse ellos mismos en la parte de educación y también pues vivir una paz, vivir felices y tranquilos en sus propias casas. Y pues el panorama que yo le veo para el proceso de paz es que pues aún nos falta mucho camino que retomar, ya que pues se tienen que indemnizar a las demás víctimas,
también la parte de los grupos que aún faltan, pues porque la paz es un concepto muy general para lo que se está haciendo. Se está haciendo solo un proceso para acabar con las FARC, más no alcanzar esa paz como tal. Pues yo creo que es como el inicio, ¿no? Entonces creo que, pues primero por el principio, diciéndolo redundantemente, entonces sí, es muy esperanzador y pues realmente quiero aprovechar la oportunidad pues para agradecerle a la unidad de reparación integral, bueno, para las víctimas, por esa oportunidad que nos brinda a las víctimas. Por ejemplo, en mi caso, que quiero ser profesional, que quiero crecer y que quiero ayudar y contribuir al crecimiento económico y social de mi país. Quiero agradecer por seguir creyendo en este sueño que es la paz.